Hoy vamos a hablar de la facturación digital, sus grandes retos y sobre todo el tema vinculado a la seguridad. En el contexto general, la facturación digital en Venezuela emerge como un componente crucial para incrementar la transparencia y modernizar la administración pública. Este proceso se enmarca en una tendencia global hacia la digitalización de los procesos tributarios. No obstante, las providencias 121 del CENIAT y 102 del mismo CENIAT, que son fundamentalmente para regular la facturación electrónica, emergen en un contexto marcado por el inicio de un nuevo ciclo tecnológico, manifiesto por la irrupción de las inteligencias artificiales. La primera providencia establece las condiciones generales para el uso de medios digitales en la emisión de factura, mientras que la segunda se centra en los requisitos y condiciones que deben cumplir los proveedores de sistemas informáticos de facturación. Pero lo que ha sucedido en este año, a poco tiempo de iniciarse, es una verdadera explosión. La inteligencia artificial vino para quedarse y para cambiar nuestras vidas, y está jugando ahora mismo un papel geopolítico que pudiera compararse con el petróleo o las tierras raras. Y si no, observemos lo que sucedió con la entrada en escena de DeepSeek y la caída de la bolsa de las acciones de Nvidia, lo que constituyó la pérdida de valor más grande que ha existido en la bolsa de valores de Nueva York en un solo día. Más allá de la rivalidad entre Estados Unidos y China, la inteligencia artificial se va a transformar en un acompañante cotidiano. Algunos preconizan que se convertirá en una especie de conciencia. En lo particular, todos mis trabajos, incluyendo esta exposición, luego de redactarla, son subidas a una inteligencia artificial para su revisión. Seguramente ustedes hacen lo mismo o están a punto de hacerlo. En el futuro, la creación de un contenido implicará que uno pueda decidir los actores, el tipo de guión, el tiempo que disponemos para verla, y mientras estemos haciendo las cotufas, se inventarán una película que además tomará en cuenta nuestras interacciones con la IA y sabrá qué nos gusta y qué no nos gusta, generando una historia hecha a la medida solo para nosotros. Advirtiendo esto, los sindicatos de actores de los Estados Unidos ya han comenzado con acciones de protesta para oponerse al uso de sus atributos personales como la voz sin autorización. Ejemplo de hecho es el caso de Scarlett Johansson contra OpenAI. Pero como todo lo que sucede en la vida, las cosas con la IA no son todas tan prometedoras. Como lo deja ver el informe del programa Pacto 2.0, una iniciativa de la Unión Europea con algunos países de Latinoamérica, en su informe sobre inteligencia artificial y crimen organizado, los sistemas de IA están siendo ya utilizados y explotados por el crimen organizado. A partir de ahora, con el avance tecnológico de las IA, se ha hecho muy fácil y barato el uso de la identificación de la identidad falsa, no solo por otros seres humanos, sino incluso por agentes no humanos, como son los agentes de IA, que este año serán el trending topic de la tecnología, inaugurando la tercera etapa de la IA, que ya no solamente clasifica o genera, sino ahora también actúa a través de los agentes creados para automatizar tareas. Por otra parte, las políticas de gobierno digital y la modernización de la administración pública, que busca simplificar trámites y mejorar la eficiencia de la gestión tributaria, no se limita al hecho de sustituir al papel solo porque ahora tengamos o queramos ajustarnos a lo que se hace en el mundo, como pareciera que fue lo que sucede con el wokismo o la aplicación de la política de género. Un proceso digital que no persiga hacer las actividades humanas más seguras está condenado al fracaso. Porque los canales digitales, las transferencias electrónicas y, en fin, la transmisión de datos virtuales son ecosistemas sin supervisión. Se encuentran desatendidos, con poca regulación y actúan a espaldas a la autoridad estatal o supraestatal. Y en este medio, el anonimato y la usurpación de identidad está a la orden del día. Si a eso le sumamos la irrupción de la IA, estamos en presencia de un futuro muy complejo. Antes de la implementación de la facturación digital, la emisión y circulación de facturas se regía por el Código de Comercio y diversas leyes y providencias del CENIAT. La factura tradicional servía como un comprobante de compraventa, potencialmente como título valor y garantía de transparencia. Las facturas deberían cumplir con requisitos específicos, incluyendo la información del emisor y el receptor, la descripción detallada de los bienes o servicios, el precio, la fecha de emisión y un número correlativo de control. No obstante,
También se ha perfeccionado un andamiaje legal que se ha venido desarrollando desde la Constitución de 1999, que establece en el artículo 110 las bases de la digitalización en nuestro país, declarando de interés público los servicios de información tecnológico que se encuentran desarrollados en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos de 2001, el decreto con rango y fuerza de ley de firmas electrónicas, de mensajes y firmas electrónicas del 2001, el decreto con rango y fuerza de ley sobre acceso a intercambios electrónicos de datos, información y documentos de los órganos y entes del Estado, o la que nosotros llamamos más cortamente la Ley de Interoperatividad de 2012, la Ley de Infogobierno de 2013, la Ley de Registros y Notarías del 2022 y hasta la sentencia de la Sala Constitucional número 1248 del 15 de diciembre del 2022, por nombrar algunos instrumentos de carácter normativo y de obligatorio cumplimiento. Todas estas normas, a pesar que no son mencionadas en las providencias administrativas 102 y 121 del CENIAT, son el marco donde se sustenta la digitalización en Venezuela, y estas providencias vienen a ubicarse, como en el juego de Tetris, dentro de un sistema piramidal supraordenado jerárquicamente, que son parte de un mismo gobierno. Para citar un ejemplo, pudiéramos interrogarnos: si la alteración de una factura digital solo tendría consecuencias a los efectos de los delitos previstos en el Código Tributario, por ejemplo, la defraudación, y no pudiera ser también un delito de falsificación de documentos del artículo 12 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Es por ello que, así no lo mencione, los operadores de ley deben integrar todas estas normas que están desarrollando principio y contenido desde la Constitución, pasando por las leyes especiales, muy particularmente la Ley de Infogobierno, que debería ser considerada una ley orgánica, pues que crea todo el basamento conceptual, jurídico y ideológico de la aplicación de las tecnologías de la información al Estado venezolano. Pero no solo debemos ver el asunto en la relación de arriba hacia abajo, sino de forma colateral. Al mismo tiempo que se desarrollan estas normas de digitalización para la Administración Fiscal Nacional, lo hace también la SUDEBAN para el sector bancario desde el año 2010 y la ratifica mediante circular del año pasado, del 13 de junio de 2024. De la misma forma lo hace el SAREN, de acuerdo a la Providencia 525 del 17 de octubre del 2024. En este contexto, todas estas normas particulares se deben encuadrar en el mismo sistema, en el mismo ecosistema de la digitalización del país. No obstante, en el caso del Sistema Bancario Nacional, se hace un énfasis en el uso de la certificación electrónica como un estándar de seguridad, lo que implicaría que los documentos procesados conforme a las normas dictadas por el SAREN y el CENIAT, si no cumple con esos estándares, no podrían usarse para las operaciones bancarias. Pensemos, por ejemplo, de facturas que quieran ser usadas como garantía de préstamo, por plantear una situación o un caso de uso. No se trata tan solo que estas providencias deban estar en consonancia con el Código de Comercio y el Código Orgánico Tributario, que establecen los principios generales de la actividad comercial y tributaria en Venezuela, sino también con la Ley de Infogobierno, en cuanto al uso de la tecnología de la información en la administración pública, promoviendo la eficiencia y transparencia en la gestión del Estado, y el decreto con rango, valor y fuerza de ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, fundamental para la validez legal de los mensajes de datos y las firmas electrónicas utilizadas en la facturación electrónica, y todas las normas que contienen estas leyes para la protección de datos personales y la privacidad de las comunicaciones, asegurando que la información fiscal se maneja de manera segura y confidencial. En este sentido, no podemos resumir los aspectos relevantes que, si bien no están reflejados exactamente en las providencias estudiadas, se encuentran su basamento en este conjunto de leyes. El primer aspecto es la transparencia. El artículo 13 de la Ley de Infogobierno: los sistemas de facturación deben proveer la apertura de la información pública, permitiendo que los ciudadanos accedan no solo a los datos públicos de uso público. La seguridad y protección de datos personales, el artículo 23 y 25 de la Ley de Infogobierno. Además de ello, deben establecer medidas para proteger la información y los datos personales, garantizando la privacidad de los ciudadanos. Nos referimos a la protección de la información y los sistemas contra accesos no autorizados, modificaciones o daños. Para garantizar la seguridad, se implementan medidas como la criptografía, la autenticación y la detección de intrusiones.
Ello es además fundamental, pues al no existir en Venezuela una ley de protección de datos, estos artículos se hacen imprescindibles en la hora de evaluar sistemas informáticos utilizados para la emisión de facturas y otros documentos fiscales, los cuales además se deben relacionar con otras normas vinculadas a la protección de datos. Accesibilidad. El artículo 14 de la ley de Infogobierno establece que se debe asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su condición socioeconómica, tengan acceso a las tecnologías de la información, haciendo hincapié en el software libre. No obstante, la aplicación en la práctica de la ley Infogobierno con relación a las providencias que regla la aprobación previa de los sistemas informáticos utilizados para la emisión de facturas y otros documentos fiscales, en comento, debe asegurarse el cumplimiento del principio de neutralidad y software libre, que se encuentra estrechamente ligado a la libertad de usar, estudiar, modificar y distribuir software. El software libre promueve la transparencia, la colaboración y la innovación al permitir que cualquier persona pueda acceder al código fuente y realizar cambios. Esto facilita la creación de soluciones personalizadas y la adaptación de la estrategia a las necesidades específicas de cada usuario. Este principio no está exento de connotaciones de carácter ideológico y político, siendo que brinda mayor autonomía a los países que la aplican. El artículo 34 de la ley de Infogobierno establece la prohibición del uso del llamado software propietario, estableciendo el conocimiento libre. El uso de certificados y firmas electrónicas, esto ya no es una opción. De la misma manera que la ley de Infogobierno declara que en el artículo 24 el uso de la certificación y firma electrónica para la autenticación de la identidad digital, y en este sentido juega un papel crucial para ello los servicios que permiten confirmar la autenticidad de documentos y transacciones electrónicas, asegurando la integridad y confiabilidad de la información. Esta obligación viene reforzada además con la posibilidad de sanciones en caso de no uso, ya que el artículo 81, numeral 5 de la ley establece que la Comisión Nacional de Tecnología podrá imponer una multa de entre 50 y 500 unidades tributarias por la falta de implementación. Y recuerden que las imprentas digitales son auxiliares de la administración. La interoperatividad. Finalmente, los servicios deben tener capacidad de interoperar, que se refiere a la capacidad que diferentes sistemas y tecnologías puedan comunicarse e intercambiar información de forma eficiente y sin barreras. El artículo 30 de la ley de Infogobierno establece el principio de interoperatividad, pero esto se encuentra extensamente desarrollado en el decreto con rango y valor y fuerza de ley sobre acceso, intercambio de documentos, de datos, información y documentación entre órganos y entes del Estado, que establece normas de interoperatividad con la obligatoriedad de compartir datos, información y documentos en su artículo 43. Estas serían las condiciones y requisitos básicos más importantes a nuestra manera de ver, que son complementados por aquellos específicos contenidos en la providencia bajo estudio. Dicho todo lo anterior, los desafíos de la facturación en Venezuela, hablamos de la facturación electrónica, pudieran verse desde los siguientes aspectos. Hay que garantizar la autenticidad e inalterabilidad de las facturas electrónicas. Es un desafío clave, requiriendo el uso de mecanismos de seguridad robustos. Hay que implementar el uso generalizado de la firma electrónica, tanto para los emisores como para los receptores, asegurando su validez y su aceptación por todas partes, conforme al artículo 147 del Código de Comercio, que regula lo que se conoce en doctrina como la factura aceptada, y es lo que permite el uso o el ejercicio del juicio monitorio o juicio de ejecución. Establecer pruebas de la elaboración de la factura y la identidad de las partes para prevenir fraude y garantizar la trazabilidad de las operaciones. Y de nuevo, esto solamente se puede garantizar con el uso de las firmas electrónicas. Sin el uso de certificados electrónicos, nada nos garantiza la identidad ni integridad del mensaje de datos. Esto no es una opción jurídica, es una obligación legal, pero no de aquellas sin consecuencias prácticas, como por ejemplo la fijación de carteles para celebrar el matrimonio, sino uno con consecuencias muy graves, como la obligación del uso del cinturón de seguridad. Si usted contrata un proveedor que no emita las facturas con un certificado electrónico que lo proteja, estaría como manejando sin el cinturón de seguridad. Puede ser que llegue a su destino, pero si algo sucede, seguro lo lamentará,
o no tendrá tiempo para lamentarlo. Muchísimas gracias.